Qué gusto tenerte en este espacio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Ana María, el día de hoy precisamente escribes todos contra el CISEN y bueno, pues se reconoce por parte del secretario de Gobernación, pues errores administrativos y de procedimiento. ¿Cómo lo lees tú? Mira, yo creo que el problema del CISEN, como cualquier organismo de inteligencia en una democracia, es que si no lo tienes muy bien regulado, puede haber abusos. Y tradicionalmente se ha usado el CISEN como parte de la policía política de los gobiernos para poder espiar a sus opositores o a los partidos de la oposición. Y esto, de una forma u otra, debilita lo que debería de ser la función del CISEN, que es poder obtener información que permita a los gobernantes hacer decisiones de cómo enfrentar amenazas a la seguridad nacional. Entonces, parte del problema aquí es que sí se necesita tener muy bien regulado y tener mucha claridad de las funciones del CISEN. Y si, por ejemplo, una pregunta fundamental, ¿debe del CISEN estar participando en proporcionar seguridad a los candidatos? A mí no me es muy claro que esa debería de ser sus funciones, pero si van a ser parte de la seguridad de los candidatos, pues por lo menos el gobierno federal debería de estarse coordinando con la seguridad o las personas que tienen la responsabilidad de la seguridad de los candidatos, que parece que esto no fue el caso. Ana María, te saluda con gusto Blanca Becerril. Tocaste un punto importante. ¿Debe o no el CISEN estar en estas caravanas, de acompañamiento en este momento a los precandidatos, pero a partir del 30 de marzo los candidatos a la presidencia de la República? ¿Deben o no pues acompañar a estos personajes? Porque hay que entender que, por ejemplo, el Estado Mayor Presidencial tiene una guardia permanente con todos los candidatos a la presidencia de la República. Completamente de acuerdo, y es muy interesante tu pregunta, porque entonces tenemos que analizar entonces si el Estado Mayor va a tener la responsabilidad de darle seguridad a los candidatos. ¿De dónde obtiene el Estado Mayor la inteligencia, la información que se requiere para asegurar la protección de los candidatos? ¿Sí me entiendes? Y esto es solamente, ahorita nomás estamos hablando sobre los candidatos presidenciales. ¿Qué pasa con los candidatos a las gubernaturas? ¿Qué pasa con los candidatos a las alcaldías? Sí, hay un reporte que a mí me parece verdaderamente aterrador, en donde el número de candidatos, funcionarios, exfuncionarios políticos que han muerto ya en este proceso electoral desde el 8 de septiembre, pues es como 18 personas, que a mí me parece que esto es más alto de lo normal. A ellos, ¿quién los van a proteger? ¿Quién les va a dar la información de inteligencia que se requiere para que no entren en ciertas áreas, para que no anden, para que las personas que están alrededor de ellos no son personas que podrían hacerles daños o darles información a grupos de crimen organizado, o peor todavía, que estén dando información a las campañas opositoras? Entonces, yo sí creo que hay que tener mucha claridad, no solamente el papel que podría jugar el Estado Mayor, el CISEN, la Policía Federal, en la seguridad de los candidatos a la presidencia, pero ¿qué va a pasar con los candidatos a presidentes municipales y a las alcaldías? Ana María, me regreso un paso hacia atrás en relación a lo que estamos platicando con la audiencia de Bitácora Política. Y el propio secretario de Gobernación el día de hoy, en un pronunciamiento alrededor de mediodía, lo dejaba claro. Estas actividades del CISEN y de sus propios agentes han sido pues desde hace muchos años, incluso hasta con la propia coordinación de los institutos políticos. ¿No crees que el propio Anaya lo haya aprovechado para sus propios fines, sacar raja política en este sentido de algo pues que ya es muy viejo en procedimiento? Mira, no solamente... en la columna de hoy me puse medio a revisar cuáles eran las propuestas y cuáles habían sido las posiciones de diferentes candidatos en diferentes momentos, y hay que recordar que el presidente Fox acusó también que el CISEN lo estaba investigando cuando era candidato a la presidencia. El mismo presidente Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, él decía que los organismos de seguridad deberían de dedicarse
que iban a resolver el problema de seguridad usando inteligencia, y ahora tenemos a Andrés Manuel López Obrador que está diciendo que va a desaparecer el CISEN. Entonces, estoy de acuerdo contigo en el sentido que ha sido fácil acusar al CISEN, ¿sí?, de estar llevando a cabo espionaje político, pero tienes toda la razón que esto ha sido una actividad incorrecta e indebida en que los gobernantes han exigido de sus organismos de inteligencia. Y en este sentido, Ana María, estamos viendo en pantalla precisamente el momento cuando el precandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, pues aborda a este sujeto del CISEN, le pregunta de dónde viene y demás, que ya sabemos porque hemos estado pasando este video. El CISEN debe de ir, no sé, por ejemplo, se me ocurre, en camionetas totalmente identificadas como parte de esta corporación, deben de identificarse precisamente con los precandidatos, con la gente de campaña, con las personas que están a su alrededor, o deben de ser totalmente anónimos. Es que vuelvo a la pregunta inicial, ¿debe o no el CISEN estar participando en la protección de los candidatos o se va a percibir que están tratando de obtener información sobre la campaña de en este caso de Ricardo Anaya, para dárselo al candidato del PRI, por ejemplo? Entonces, si van a participar, claramente que tiene que haber una mejor coordinación entre la seguridad o el que está encargado de la seguridad, en este caso de Ricardo Anaya, con el gobierno federal, con lo que está haciendo el CISEN, con lo que está haciendo el Estado Mayor, porque en un momento dado, imagínate una situación en donde el Estado Mayor ve a estos personajes que están siguiendo al candidato y a lo mejor piensan que van a hacerle daño a Ricardo Anaya. Entonces, yo creo que Ricardo Anaya tiene razón de estar molesto, porque si van a estar ahí, si van a participar, si van a apoyar en proporcionar información e inteligencia, pues se tiene que estar coordinando por lo menos con el Estado Mayor y con las personas de seguridad de Ricardo Anaya. Bien, Ana María, muchas gracias por esta ocasión, y ahí están las tareas que tenemos pendientes como país con una institución tan importante que es el CISEN. Gracias por el momento y te vemos en tu programa. Nos vemos el siguiente jueves a las 10 de la noche. El programa se llama El Mundo Según Trump. Ojalá que me puedan acompañar. Por supuesto que sí. Ahí está la convocatoria. Con mucho gusto. Gracias, Ana María. Gracias. Buenas noches. Continuamos con más información porque Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, pidió al INE poner orden a los aspirantes presidenciales, pues para él parece que ya están en campaña. Incluso el tabasqueño informó que estará en huelga de opiniones y de entrevistas, ya que el Instituto Nacional Electoral no pone orden. Edgar Portillo, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, está a un paso de obtener la candidatura presidencial. ¿De quién se trata? ¿De dónde viene? ¿De parte de quién?